Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto volverles a saludar, volver a encontrarnos a través de este medio por el cual le damos gracias al Señor, le damos gracias a Dios porque todo esto se hace posible gracias a ese Dios poderoso, a ese Dios amante, a ese Dios misericordioso. Me encanta estar con ustedes. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este privilegio, por esta honra que tú me concedes de participar tu palabra, de compartir tu palabra con mis hermanos que lo pueden escuchar ahí en sus casas y en algún otro lugar. Padre, gracias porque todo esto se hace posible con tu ayuda, se hace posible con tu bendición, Señor. Porque tú tienes el control de todas las cosas, tú tienes el control de cada situación que vivimos, de cada circunstancia por la que nos toca pasar. Nosotros tenemos plena confianza y plena seguridad de que tú estás al pendiente de cada cosa, al pendiente de cada situación. Y extendiendo tu mano para bendecir a tu iglesia, para bendecir a todos aquellos que de una manera o de otra están siempre interesados, están siempre deseosos de querer aprender, de querer oír y se toman el tiempo para escuchar tu palabra. Bendice a todos los que se dispusieron este día para oír este mensaje, para escuchar esta palabra. Bendícelos a todos y a cada uno de ellos de la manera como a mí me has bendecido mientras estudiaba esta palabra. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo yo lo pido y por ello te doy las gracias. Amén. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 5. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Dios añada una bendición gloriosa a su palabra y a nosotros nos ilumine con su espíritu para poderla entender y poderla asimilar. De manera que acabamos de leer esta porción, este pasaje bíblico, donde el apóstol Pablo hace referencia a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Pareciera que él estuviera declarando que Jesús no es uno solo, que el evangelio no es uno solo y que el espíritu tampoco es uno solo. ¿Por qué? Porque dice, si alguno predica otro Jesús, la expresión otro Jesús nos lleva a entender que se trata de más de uno. Puede que sean dos o pueden ser tres, pero él dice, si viene alguien predicando a otro Jesús distinto al que nosotros les hemos predicado, o si se recibe otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Vamos a entrar en eso, mis hermanos. Vamos a hacer un profundo análisis de esta declaración del apóstol Pablo. ¿Cuántos Jesuses entonces en realidad hay? Aquí dice otro Jesús. Cuando Pablo dice que otro Jesús distinto al que yo les he predicado, lo que está haciendo el apóstol Pablo es una advertencia. Es una aclaración para que los hermanos de la iglesia de Corinto tengan una posición doctrinal bien clara. En cuanto a doctrina cristiana, estén claros en el sentido de que Jesús es uno. Porque dice, pero si viene alguno predicando a otro Jesús, quizá
quizá el apóstol Pablo lo que está haciendo de pronto es como evocando algunas de las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando Él desarrolló su ministerio terrenal. Y estuvo acompañado de aquellos hombres que fueron un número total de 12 y al que se conoce como los apóstoles. El libro del Apocalipsis los llama a ellos los apóstoles del Cordero. 12 hombres que nosotros sabemos bien quiénes son. Y entonces en uno de esos evangelios, el que escribe precisamente Mateo, en el capítulo 24, versículo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo, este no fue Pablo, este fue el Señor Jesucristo quien dijo esto. Mateo lo escuchó y quiso que esto quedara registrado en el evangelio que lleva su nombre. Dice, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, haciendo grandes señales y prodigios, y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. De manera que cuando Pablo dice aquí, si viene alguien predicando otro Jesús, fíjense que Pablo está en total acuerdo con lo que Jesús, el mismo Jesús, había dicho años atrás, antes de morir, que vendrían falsos cristos y falsos profetas. De modo que cuando dice Pablo otro Jesús, se está refiriendo a al falso Jesús, que no es uno, que pueden ser muchos, los falsos cristos, y que tienen como tarea, que tienen como misión primordial, según el mismo Señor Jesucristo lo dijo, hasta donde les sea posible a esos falsos cristos engañar. El trabajo de ellos es engañar. Y usted y yo sabemos perfectamente que el engaño es el resultado de una mentira que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez, con una fachada de verdad, pero que en realidad es una mentira. Cuando esa mentira se repite tantas veces, hay gente que piensa que es verdad. Vemos que estos falsos cristos tienen esa tarea, esa labor de engañar, tratar de engañar a hombres y mujeres que hayan sido escogidos por el mismo Dios. Entonces, cuando dice otro Jesús, si viene alguien predicando otro Jesús, hermanos, sabemos que se está refiriendo a los falsos, Hay un Jesús verdadero, el que murió en la cruz, del cual nos hablan los evangelios. Y hay varios Jesús, pero falsos Cristos. Hay un Cristo de verdad y hay muchos Cristos de mentira. Tenemos que tener el conocimiento pleno y tenemos que tener la conciencia bien clara con respecto a esto para no confundirnos. Porque el versículo 3 que leímos también dice, es que me da temor, dice el apóstol Pablo. Yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, esa misma serpiente que es el diablo y Satanás, pero ahora bajo la apariencia de Cristo, haciéndose pasar por Cristo, con esa misma astucia pueda de manera alguna extraviarlos a ustedes de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A cuál Cristo? Al Cristo de verdad, al Cristo verdadero. Entonces, entendamos esto. Hay un Cristo que es un Cristo verdadero al cual nosotros le debemos, como iglesia, le debemos sincera lealtad. ¿A quién debemos ser leales? ¿A quién le debemos fidelidad? ¿A quién le debemos el honor y la honra y la gloria? Al Cristo verdadero. Y los falsos cristos, tan pronto sean identificados por nosotros, inmediatamente deben ser rechazados. Muy bien, avanzamos entonces. Pero también dice otro espíritu. Otro espíritu, o sea, como si hubiese, aparte del espíritu de verdad, el Espíritu Santo, entonces hubiese otro espíritu. Bueno, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Fíjense, hermano, Pablo, el mismo apóstol Pablo, esta vez escribiéndole a Timoteo, los alerta, les advierte que la apostasía. ¿Y qué es apostasía? La apostasía es esa acción que hacen muchas personas, muchos cristianos, que toman la acción de apartarse de la verdad, apartarse de la fe y apartarse del Cristo verdadero, del único Cristo. Esto trae como consecuencia que la iglesia, que muchos escogidos, como el Señor lo advirtió, muchos escogidos sean engañados por esa astucia, por esa enseñanza que trae como propósito precisamente lograr el engaño de los escogidos. Pienso que aquí en este versículo 4 de 1 de Timoteo, el versículo 1, ahí como yo pienso que aquí como vemos como más claramente, ¿verdad? Allá en la cita que leímos anteriormente decía otro Jesús, otro Espíritu. Pablo aquí dice, pero el Espíritu dice claramente, y dice, escuchando a espíritus engañadores. Hay una diferencia. Pablo aclara de que hay un espíritu que habla claramente. Ese espíritu que habla claramente, quizá usted, mi amado hermano y amigo, lo identifica cuando lee la Biblia en su casa, cuando medita en ella. El espíritu que habla claramente, un espíritu que habla claramente no puede ser otro que aquel el cual el Señor Jesucristo lo mencionó en el Evangelio de San Juan, diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hay un espíritu al cual el mismo Señor Jesucristo lo calificó, lo nombró, lo llamó el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad no puede ser otro sino este Espíritu que Pablo dice que habla claramente. El que habla la verdad, habla claramente. El que habla la verdad no se enreda. ¿Por qué? Porque la verdad de por sí es una de las cualidades de la verdad es que es transparente. La verdad es transparente. Pero aquí no menciona solamente al espíritu que habla claramente, sino que dice que hay otros espíritus. A esos otros espíritus Pablo los llama espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Y como utiliza el término en plural, entonces no es fácil entender que no se trata de un solo espíritu, como el espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo y es un solo espíritu. Así como el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno, pero los tres son un solo Dios. De manera que aquí encontramos que dice que son muchos espíritus engañadores. De manera que lo que nos da a entender aquí el apóstol Pablo es que hay una cantidad. Y eso también lo encontramos cuando el mismo apóstol Pablo habla acerca de la lucha que tenemos los cristianos. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y luego utiliza el término huestes espirituales, es decir, que son muchos, son miles, que son espíritus engañadores. Es probable que alguno de ustedes, o de pronto porque así me pasó a mí cuando estaba estudiando esto, decía, ¿cómo hacen los espíritus engañadores para transmitir su maldad, para transmitir su engaño, para transmitir su mentira? Bueno, los espíritus no tienen cuerpo físico, eso nos lo dice la Biblia. Ellos no tienen cuerpo, pero lo que sí son es astutos, y con su astucia, de la manera que hicieron con Eva, engañan. ¿Cómo hizo ese espíritu que la Biblia dice que se llama serpiente antigua, diablo y Satanás?
para interactuar o para entablar una conversación, un diálogo con Eva, que luego resultó en el engaño de Eva. Pues él lo hizo tomando un cuerpo. Ellos tienen que corporificarse, o sea, hacerse de un cuerpo. Esa vez lo hizo a través de un animal. Nos damos cuenta que hay muchas formas en los evangelios, y en las cartas apostólicas hay muchas formas y muchas maneras que son utilizadas por estos espíritus engañadores. Por ejemplo, se habla en los evangelios y en las cartas apostólicas de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros de Dios, y también dice falsos hermanos. Hay una falsedad, o sea, hay algo que aunque se mueve en el interior de la iglesia, porque estos espíritus entran de manera encubierta. Los espíritus lo que hacen es utilizar a estas personas, a los falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros y falsos hermanos, para a través de ellos entonces ir colocando de una manera sigilosa, de una manera disimulada, infiltrar estas enseñanzas mentirosas, estas enseñanzas que buscan dañar a la iglesia, conduciéndola, si es posible, a los escogidos al fenómeno que les mencioné hace un rato, que es la apostasía. Entonces aquí Pablo nos advierte de que hay un espíritu que habla claramente, que habla la verdad, el Espíritu Santo de Dios. Y hay miles de espíritus que buscan engañar, utilizando a estos diferentes modalidades que les he dicho. Termina aquí diciendo otro evangelio, en la parte de 1 Corintios 11, 3, 5, otro Jesús, otro espíritu, ya lo vimos, ahora otro evangelio. Vamos a mirar entonces a encontrarle una claridad a lo que tiene que ver con el otro evangelio, así como hemos hecho con el otro Cristo y otro espíritu. El otro evangelio dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es ese otro evangelio? Pablo dice que no hay otro. Que el evangelio es uno solo, como Dios es uno, como el Padre es uno, como el Hijo es uno, como el Espíritu Santo es uno, así el evangelio santo de nuestro Dios es uno. Pero Pablo alerta a los Gálatas diciéndole que no hay otro, pero que sí hay algunas personas. Él dice, pero lo que pasa es que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. ¿Y quiénes son esos algunos? Son esos llamados falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos discípulos, falsos pastores y falsos hermanos. Todas esas personas, fíjense que están como categorizadas con la palabra falsedad. Lo de ellos es la mentira, lo de ellos es el engaño. De manera que lo que hacen con el evangelio para parecer que sea otro es pervertirlo. ¿Qué cosa es pervertirlo? Pervertirlo es sacarlo de su esencia, sacarlo del contenido del verdadero fin para el cual se dio a conocer este evangelio, primeramente Juan el Bautista, el profeta, y luego el Señor Jesucristo, que comenzó a anunciar el evangelio de las buenas nuevas o buenas noticias del reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, hermanos, está claro en este pequeño párrafo que acabo de leer que algunos es la misma situación, es el mismo trabajo, la misma misión llevada a cabo de diferentes maneras. Unos
presentando otro Cristo. ¿Y quiénes son esos otros Cristos? Bueno, pues esos Cristos son falsos Cristos. Y hay unos que de pronto son guiados por algún tipo de manifestación espiritual, ya sea una profecía, llámese una visión, un sueño o revelación espiritual directa. Pues tenemos que estar alertas y tenemos que estar entendidos de que hay un espíritu que habla claramente y que se llama el espíritu de verdad. Y hay infinidad de espíritus que son espíritus engañadores. De la misma manera, hay un evangelio puro, un evangelio santo, un evangelio poderoso, porque el apóstol Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ahí dice el apóstol Pablo que hay muchas personas que lo pervierten. ¿De qué manera lo pervierten? Bueno, haciendo una mezcla de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas de los apóstoles, con cualquier cantidad de opiniones, con cualquier cantidad de razonamientos, de fábulas, de historias, de genealogías, de cuentos de viejas, de cuentos de hadas, y de esta manera hacen una mezcla del evangelio, de manera que queda ese evangelio santo y poderoso. Pablo dice que lo pervierten. ¿Para qué lo pervierten? Para lograr su cometido. ¿Y cuál es su cometido? Engañar, si fuere posible, a los escogidos. Quiero terminar esta enseñanza diciéndoles, lo que sucede es que nosotros tenemos una revelación. ¿Y dónde tenemos esa revelación? Esa revelación la tenemos aquí, también escrita por este gran hombre de Dios que fue el apóstol Pablo. ¿Dónde está? Efesios capítulo 4, desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Escuche, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta parte final de esta enseñanza que les estoy dejando este día está claramente preparándonos a nosotros como iglesia. Sí es posible y va a seguir sucediendo, ha sucedido y va a seguir sucediendo. Hay mucha gente que está bajo la apariencia de ministros del evangelio, bajo la apariencia de ministros de Dios, bajo la apariencia de líderes muy reconocidos y de talla internacional, introduciendo encubiertamente a la iglesia, al pueblo santo de Dios, herejías destructoras, enseñanzas que no provienen del espíritu de verdad, sino que provienen del espíritu del error. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer y sujetarnos a la palabra. Esta última que les acabo de decir habla de un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. No aceptamos otra cosa distinta a eso, mis amados hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia y el cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. La iglesia de Jesucristo no tiene ni dos, ni tres, ni cuatro cabezas. Es posible que hayan congregaciones, que hayan asociaciones, que hayan misiones o federaciones, como se le quiera llamar, en la que haya más de una cabeza, pero nosotros, los que hemos creído en este evangelio verdadero, sabemos que el cuerpo de Cristo, la iglesia es una sola, la iglesia es una, y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Una fe, un Señor, un bautismo y un Dios Padre sobre todas las cosas. Es esa la postura del cristiano, es esa la postura de la iglesia.
aunque vengan otros mencionando otro Cristo, otro Espíritu, otro Evangelio, con algunas cosas de pronto un poco modernas. Hay mucha gente que le gusta la innovación, que le gusta lo moderno, quieren experimentar cosas nuevas. Pero aquí se nos dice que nos debemos sujetar al modelo antiguo, que es, repito, un Señor, un cuerpo que es la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y un Dios Padre, Padre de todos, que está por encima de todos y también está en todos. Esa es la postura final de nosotros como iglesia, cuerpo de Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios me los guarde.